Hola amigos, ya estamos de vuelta, vamos con la segunda parte del live, que vamos a hablar de Miranda el Perseguido. Está muy interesante, ya hemos visto la primera parte de la vida de Francisco de Miranda, que se trata de su etapa en el ejército imperial español. Ya César nos ha dado bastantes datos sobre de Miranda como capitán del ejército español y que inclusive llegó a obtener el título de teniente. Ya se está conectando nuestro invitado. Listo, César. Ya regresamos. Adelante y prosigue con la exposición. Está muy interesante. Bueno, esta segunda parte de la vida de Miranda, yo sí la llamo Miranda el Perseguido, porque es impresionante la cantidad de medios que va a utilizar el Imperio Español para perseguir a Miranda. Luego, es mentira esto que se habla de que Miranda, de que España era algo mal organizado, muy mal montado, entre otras cosas. O sea, que vean, Miranda era una unidad, o sea, Miranda era un individuo y España va a realizar realmente grandes maniobras para intentar hacerse con él, porque consideraban que estaba poniendo en peligro el Imperio Español. Tampoco es verdad como que era la única preocupación de la corte en Madrid, no, por Dios. España tenía cualquier cantidad de problemas con cualquier cantidad de gente, con cualquier cantidad de imperios. Entonces, España estaba en cualquier cantidad de cosas a la vez. Luego, esto va de alguna manera a obrar a favor de Miranda, pero me refiero a obrar a favor de Miranda porque no van a concentrar toda su actividad en torno a él. Pero sí te habla de cómo, en efecto, estaba muy claro de lo que estaba pasando y de incluso el contenido que tenía Miranda con él. Entonces, bueno, Francisco de Miranda se va a ir con su gran amigo Smith, que es norteamericano, ha sido uno de los hombres de Washington, y se van a ir entonces a Berlín a ver las maniobras de las tropas del gran Federico II. Lo llamaban Federico el Grande, ¿no? Bueno, ¿no creen ustedes que uno agarraba y llegaba, ay, yo quiero ver los movimientos de esas tropas, a ver qué tal me parece, me dejan estar ahí, sí, qué chévere, firme por aquí? No, para nada. Miranda tiene que escribir diciendo, yo soy oficial del ejército español y estoy licenciado, estoy por allí aprendiendo cosas. Miren, yo soy el teniente coronel, lo dice Florida Blanca, por lo tanto, señor, déjeme pasar. Y es así como Federico II permite que Miranda vaya a revisar o vaya a ver los movimientos de sus tropas. No es verdad, lo he escuchado en alguna parte, una de estas cosas descabelladas, que Miranda era íntimo con Federico II, pero es que ni lo conoció. O sea, Federico II ya estaba en sus últimos años, de hecho, y a Miranda solamente se le permite pasar a ver el movimiento de los ejércitos. Pero como está Miranda, también está Smith, que viene por Estados Unidos, está Lafayette, que viene de Francia. Es decir, era un espectáculo militar en la época ir a Berlín a ver cómo se movían las tropas de Federico II. Por eso es que va a ser tan impresionante una década, 15 años después, el hecho de que Napoleón Bonaparte derrote a estos ejércitos. Claro, ya no va a estar en vida Federico II, pero el hecho de que Bonaparte, un oficial francés, pueda hacer lo que le da la gana en Europa, cuando había ejércitos tan bien constituidos, es una de las cosas más llamativas de Napoleón Bonaparte como unicidad, ¿no? De hecho, yo siempre recuerdo mucho la frase que señala Hegel, el filósofo alemán, cuando él ve que Napoleón Bonaparte entra en Berlín. Él dice, ha entrado el espíritu de una época. Después Hegel se pone muy bravo con él, pero lo dice en su momento. Porque Napoleón Bonaparte representaba, me estoy adelantando un poco, pero quiero mostrar cómo en efecto estas ideas que va a representar Napoleón Bonaparte van a ser como el adelanto de la época, ¿no? O sea, Federico II en esta época es previo a que comience la Revolución Francesa, es previo evidentemente a Napoleón Bonaparte, por tanto, es esta época, estos viejos imperios que van a verse de alguna manera desplazados por lo que va a pasar en la década posterior. Y esto es a lo que está asistiendo Miranda. Miranda está observando estos movimientos militares, ¿no? Bueno, Francisco de Miranda entonces se va a conseguir con que parece que gracias a ser oficial español
sí va a ser recibido por el emperador José II. Ojo, tampoco que van a ser íntimos o van a ser muy amigos, sino que como José II era el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, la manera de poder seguir el viaje era obtener alguna clase de pasaporte del emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Miranda, que si algo ha demostrado hasta esta etapa de su vida, es que tiene labia, es que sabe cómo relacionarse, pues va a conseguir, en efecto, alguna clase de reunión con su majestad imperial y va a poder seguir pasando por Europa, va a seguir yendo hacia allá. Claro, aquí ya se le pone la cosa un poco cuesta arriba a Miranda, porque no se sabe si Miranda estaba en conocimiento, pero ya España sabía que Miranda había roto con ella. Y por ello, España había hablado con Francia, cuando todavía había monarquía en Francia, para conseguir que Miranda, como desertor del ejército español, fuera apresado en territorio francés. Es decir, si Miranda pisaba territorio francés o pisaba territorio español, iba directamente a la cárcel, porque existía este tratado, esta alianza entre España y Francia. No se sabe que Miranda está enterado de esto, no se sabe, pero Miranda, en lugar de ir hacia Occidente, él sigue hacia Oriente, sigue hacia allá, sigue hacia los Balcanes. Él no se va a parar o no se va a devolver a Francia, de hecho no va a ir a Francia en este momento. Miranda, entonces, va a pasar primero por la península itálica, va a conocer Milán, va a conocer Nápoles, Roma, la ciudad inmortal, luego va a ir al mar Egeo, va a estar por Grecia, luego va a pasar por Egipto, va a Asia en general, va a conseguirse nada más y nada menos que en la famosa Constantinopla, ¿no? Miranda va a ir por varias partes, va a estar con los turcos en este momento, e inmediatamente Miranda va a ir desde el imperio de los turcos, va a ir a Rusia. Miranda se va a Rusia. En Rusia, Miranda, que era un seductor natural, y antes de explicarles esto, quiero entonces leerles una descripción de Miranda, para que ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo, porque a veces la gente no lo entiende, ¿no? El latín. Voy a leerles una descripción de Miranda. Miranda. Francisco de Miranda tiene 5 pies y 4 pulgadas de estatura, cabellos y cejas brunos, ojos grises, frente ancha y despejada, cara redonda y lisa. Lleva una pequeña cicatriz en la parte inferior de la mejilla derecha junto a la barba. El norteamericano VIX, que le dice más alto de lo que en realidad es, le describe bien proporcionado, robusto y ágil, la tez rosada y fresca, revelando todo salud floreciente. Con dientes muy hermosos que cuida mucho, limpiándoles constantemente, nariz bastante grande y bien formada, ojos penetrantes, móviles e inteligentes, mirada más bien severa que dulce, ojos de fuego, dirá la duquesa de Abrantes. El encanto de aquella fisonomía parece residir en los labios finos, sutiles que saben sonreír. Muy erguido, el pecho saliente, su manera de andar es decidida y es fácil adivinar en él el carácter orgulloso y tenaz. Se le puede llamar buen mozo o, en todo caso, hombre de porte poco común. En ocasiones hace figura de gran señor, con maneras de cortesano, por la perfecta soltura de sus movimientos, la dignidad imponente con que sabe mantener las gentes a distancia. Cuando quiere se vuelve, sin embargo, extremadamente agradable y condescendiente. Es nervioso en exceso. Cuando está sentado agita los pies y las manos, como si marcase el ritmo de su espíritu en esta perpetua actividad. Miranda es sobrio y muy limpio. Jamás se queja de la comida por mala que sea. No bebe nunca licores espirituosos y raramente se toma un vaso de vino puro. Su bebida preferida es el agua azucarada. Curioso, ¿no? O sea, a Miranda le gustaba el agua con azúcar. Es una cosa rarísima. Lo he visto como en películas, lo ponen como un gran tomador de aguardiente. Bueno, era particularmente abstemio. Es una de esas cosas raras que hay que señalar acerca de Miranda. Entonces Miranda llega a Rusia con cartas de recomendaciones que vienen desde José II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Él comienza primero con un problema. A ver, a Miranda lo llaman en Rusia el conde Miranda. Le dicen que es un conde español, teniente coronel. Es un problema, él no era conde nada. Pero Miranda se defiende a sí mismo diciendo que es que así como un gentleman inglés lo llaman milord, así también es un problema de traducción que a don Francisco de Miranda, el don lo traducen como conde Francisco de Miranda. A mí de verdad me parece un poco insuficiente la explicación, porque a Miranda lo vienen llamando conde desde Inglaterra. Entonces, no es que los ingleses se hayan confundido también. Claro, evidentemente aquí Miranda estaba buscando la manera de que lo cogieran mejor, y si tú decías que eras conde, pues te trataban mucho mejor que decir que venías de ser un indiano más, ¿no? La gente ni siquiera sabía dónde quedaba esto. Entonces, él era de España, de una provincia que quedaba por un recoveco olvidado del mundo. Luego, es perfectamente normal que él dijera que era conde. Entonces, él, no sé cómo se la barre, pero de amigo en amigo, con el uniforme español, cierto, ténganlo en cuenta, como uniforme de teniente coronel español, a pesar de que ha roto con España. ¿Cómo? Que así se le presenta a Catalina la Grande, como teniente del ejército español. Y como conde. Y como conde. Conde y teniente coronel. Entonces, el que lleva por toda Europa hablando peste de España, ay, conoce a Catalina la Grande. Bueno, todo el mundo habla de Catalina la Grande. Ella era la viuda, creo que de Pedro III. Ahora mismo no recuerdo de quién, pero Catalina la Grande era la déspota de Rusia. Y pues mira, estaba peleada con los turcos, Catalina la Grande. Era una gran emperatriz, se llamaba a sí misma una filósofa. Tenía 58 años más o menos para este momento. Miranda tiene sus 35, 36 años. Hemos visto que es bastante buen mozo, simpático, tiene tremenda labia, ha estado por todas partes del mundo, tiene un cuento para cada cosa diferente. Entonces, hay quien dice que Catalina la Grande y Miranda son amantes. Ojo, que es probable, mire, es bastante probable, eso no se ha demostrado, bueno, también es bastante difícil demostrar que Miranda fuera amante de Catalina la Grande, ¿no? A menos que, no sé, tuvieran unos mensajes en WhatsApp o tuvieran unas fotos extrañas en la época, pero como no había esas cosas, entonces uno se lo puede imaginar. Porque Catalina la Grande, a partir de allí lo va a proteger. Y ojo que ya vamos a ver por qué va a tener que proteger. Miranda va a ser entonces el consentido de las cortes rusas y de la déspota Catalina la Grande. Aquí sí puede otorgarse a Miranda una gran importancia, porque Catalina la Grande, es verdad que ella vivía repartiendo dinero, ella le parecía alguien simpático, le repartía dinero, bueno, llegaba a contactos más íntimos con ese personaje que le parecía interesante, le daba un título, lo nombraba almirante si era marinero, lo nombraba oficial si estaba en tierra, y después el tipo sería muy feliz allá de Rusia. Bueno, Miranda también hace lo mismo, no crean que esto es un desliz extraño en Catalina la Grande, no, era común para ella, pues, bueno, era Catalina la Grande, o sea, ya podía divertirse. Catalina la Grande, por Dios, o sea, la déspota de toda la Rusia. O sea, ella no podía ver un chamo que le gustara porque, bueno, está bien, no hay problema, pero lo que no quiero es que ustedes se vayan a imaginar, como lo han mostrado, que es que Miranda entonces era como el amor de ella, y se querían muchísimo. No, ella tenía de hecho su amante oficial, pero así como tenía ese, tenía de todo. Y de hecho se habla, claro, esto parecen habladurías, pero cuando hay tanta gente diciéndolo no parece. No, se habla de Catalina Grande. ¿Sabes que ¿Cómo? ¿Sabes que Catalina Grande tiene una especie de leyenda negra también? Porque ella era de origen alemán y entonces mucha gente del pueblo ruso no la veía con muchos ojos y se le inventaron muchos cuentos, muchas cosas. También tenía los enemigos otomanos. Leyenda negra tiene mucha, también esta actriz. O sea, realmente incluso se habla de que murió, se habla de prácticas zoofílicas. Yo no lo sé. Por otra parte, el Imperio Otomano era obvio que ella se iba a pelear con ellos, ¿no? Es que era lógico, incluso con los polacos también. Vamos, ella era la déspota de toda la Rusia, ese era su trabajo. O sea, pelearse con los grandes imperios.
Entonces, nada, Miranda sí tiene su favor, y sí yo podría considerar que Catalina la Grande lo tiene entre sus favoritos, bien favoritos, ¿no? Porque entonces Miranda, en un punto, ustedes se imaginarán que allá tenía en España su encargado de negocios. Era un joven diplomático llamado Macanaz. Macanaz, cuando ve a este señor llegando con un traje de teniente coronel español, diciendo que esconde y que es sabroso por acá y que es sabroso por aquí, vamos a bailar y vamos al baile de máscara y qué bonito soy y qué interesante soy, y esos españoles son unos atrasados, no me merecen, cosas como esas. El tipo agarra una gran calentura y intenta increpar a Miranda. Miranda siempre muy hábilmente se separa de él. Macanaz le manda una carta diciéndole: usted no es ningún teniente coronel y ningún conde, y si usted lo es, entonces traiga los documentos para demostrar que usted es teniente coronel. Si no, le exijo que te quite el uniforme de su majestad católica. Se lo manda por carta. Y Miranda le dice que él no es nadie para darle órdenes, una carta que le responde, que él puede tratar de hacer caso a sus inferiores, así como que él no le va a hacer caso. ¿Quién eres tú para pedirme nada? Bueno, él es el encargado del negocio de España, o sea, alguien es. Pero Miranda es llamado entonces por Catalina la Grande, o sea, por la emperatriz, para decirle: mira, Miranda, por ahí están diciendo unas cosas tuyas, yo te defendí. Lo cual es increíble, porque en efecto Catalina la Grande lo defendió. Ella, cuando llegaron fundamentalmente Macanaz y aquellos que estaban a favor de agarrar a Miranda, en el caso también del encargado de negocios de Francia, ella dijo: ya va, pero yo hablé con él y él a mí me contó algo muy diferente. Para mí él es inocente y es chévere, es muy inteligente y muy bondadoso, y yo lo quiero mucho. Si ustedes me están diciendo a mí que él es tan malo, bueno, entonces que mejor que esté bien lejos. Él está bien lejos. Aquí no le hace daño a nadie. Aquí no le van a hacer a ustedes nada. O sea, wow. No había nadie que mandara más que Catalina la Grande en esa parte del mundo. Así que ellos tienen que calársela y tienen que aguantarse eso. Entonces, uno pretende decir que Miranda como que se quedó tranquilito, que Miranda dejó de salir en público. No. Miranda, a pesar de que dura como 2 semanas tranquilito, de pronto hacen un baile de disfraces y sale Miranda con tremendo uniforme de teniente coronel español. Y va por allí saludando y todo el mundo, como usted es el conde Miranda. Claro, la gente sigue bravísima, pero se sabe que Francisco de Miranda tiene pronto como un plan irse de Rusia. Y además se sabe también que Catalina la Grande le ha ofrecido el cargo de oficial ruso. Entonces, lo que se tenía pensado era que Miranda iba a ir a Inglaterra para no pisar territorio ni francés ni español, porque ya había sido advertido por su amigo Smith, que Lafayette le había dicho a Smith, es un chisme, pero en esta época esto era chisme. Entonces, es tal cual como le estoy contando. Smith dice que a Lafayette le habían dicho que Lafayette le dijo a él que Miranda no se le ocurría pisar territorio ni francés ni español, porque si llegaba le ponían los ganchos. Entonces, ¿qué mejor? Llegar a otra parte y agarrar a un barco hacia Inglaterra. Entonces, tan chistoso como suena. Tan chistoso como suena. ¿Cómo? Pregunta Colmenares, J. Colmenares, ¿en qué idioma hablaba Catalina la Grande Miranda? En francés. Lo más probable es que francés, sí. Es que eso yo lo he explicado en alguna parte. Así como hoy en día Inglaterra, el inglés es el idioma universal, por decirlo de alguna manera, en esta época lo era el francés, pero todo el mundo hablaba francés. De hecho, si ustedes quieren leer una obra que lo ejemplifique muy bien, la obra inmortal de Tolstoy, La Guerra y la Paz, demuestra cómo en la corte rusa se hablaba precisamente, era francés porque se consideraba algo avanzado, algo sofisticado. O sea, todos los sofisticados hablaban francés, porque nadie hablaba ruso, porque el ruso es complicadísimo, y está lejos, y allá hace frío. Entonces, de verdad que Rusia siempre ha estado por allá, lejos, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar, porque yo he visto muchas preguntas que pasan, y son preguntas sobre la Primera República de Venezuela. Sí, ya venimos, calma. Vamos a revisar primero todo el contexto de la vida de Miranda, para que ustedes vean todo lo que hizo, y después vamos a hablar de qué hizo aquí. Así no va a decir que yo estoy hablando mal de él. Calma. Vamos a seguir adelante. Bueno, es un hecho que Miranda no acoge el uniforme ruso
parece que se tiene pensado llegar a Inglaterra primero, arreglar el problema con España, y si no llega a ningún arreglo ni con España ni con Inglaterra, entonces él se va a devolver hasta Rusia para ser oficial ruso. Yo no creo de verdad que Miranda tuviera pensado regresar a Rusia. Creo que era una opción. O sea, creo que evidentemente era una muy buena opción para él. O sea, como que bueno, si no puedo hacer más nada, voy para allá. Pero es que Rusia es Rusia. O sea, ir a vivir a Rusia era vivir alejado de todo el mundo. Ah, qué sabroso, está Catalina, yo la quiero mucho, ya me quiere, pero a Rusia no es nada atractiva. La corte rusa era otra cosa, pero Rusia no era nada atractiva para vivir. Moscú, San Petersburgo, qué sabroso, pero Rusia no era atractiva. O sea, atractivo era Londres, atractivo era Madrid, atractivo era París, atractivo era Berlín. Lisboa. Mira, hasta Estocolmo era más atractivo, pero Moscú, más allá que Miranda era indiano, y allá pega frío, pero frío en serio. O sea, no estamos hablando de locura, y no había calefacción. No. Wow, o sea, también hay que entender un poco esto, ¿no? Bueno, Miranda, aquí viene otro problema de Miranda. Miranda se va de Rusia al final. Y cuando se va, se acaba ese conflicto que había entre los representantes diplomáticos o los encargados de negocios de Francia y España con Podomkin y con toda esta gente que estaba ya a favor de Miranda con Catalina la Grande. Claro, Catalina le da primero, antes que se vaya, una plata. Hay quien habla que fueron 1.000 rublos, hay quien habla que fueron 3.000 rublos. Se va con una plata. Pero además de eso, se va con una carta. Hay quien dice, yo no estoy seguro, pero parece que escrita por la propia Catalina la Grande. Yo no creo que sea así. Pero el punto es que es una carta en la cual ella dice que a todos sus súbditos rusos, donde vean a Francisco de Miranda, me lo tratan bien, me lo tratan bonito, me lo dejan en su casa, me lo cuidan, y si le hace falta plata, se la dan. O sea, a mí me encantaría que alguien me diera una carta así. O sea, es una cosa sabrosísima. O sea, donde llegara tú decías, aquí quién es súbdito de Catalina la Grande. Ah, bueno, mira, que me traten bien, que me tengan en su casa y que, bueno, que me den plática si me hace falta. Sabrosísimo. O sea, era bien amigo entonces de Catalina la Grande. Miranda, que sigue con su cuestión de aprender, va a agarrar y se va a ir a Escandinavia, ¿no? Escandinavia llamamos a esta parte del mundo donde surgieron los vikingos, que fue Suecia, Dinamarca, estos países. Y Francisco de Miranda va a caer nada más y nada menos que en Suecia. ¿Sí? Francisco de Miranda ya va a estar en Suecia cuando él llega a Estocolmo en el año 1787. Llega Francisco de Miranda a Estocolmo. Vive unos meses, como les he explicado, en Rusia, luego parte directamente a Estocolmo. Hay quien dice, él era muy amigo de Gustavo III de Suecia. Luego digo, no eran los tipos más cercanos del mundo, pero sí lo conoció y lo conoció por casualidad. Miranda llega con la recomendación de Catalina la Grande, que tiene en este momento una relación muy complicada con Gustavo III de Suecia, porque ella estaba con los otomanos. Catalina había peleado con los otomanos. Y con los suecos también. Entonces incluso Gustavo III en ese momento va a intentar fungir, si bien como parte beligerante o como incluso mediador en ese conflicto, porque ellos vivían peleándose entre ellos. Bueno, Gustavo III va a tener mucho miedo de Catalina la Grande, como todo el mundo tenía miedo de Catalina la Grande, se estaba en guerra con ella porque era una tipa madrugadora, como vivía Cantinflas. A mí me encanta esa palabra mexicana, o sea, el que era capaz de agarrarte de sorpresa. Y bueno, ¿por qué un extranjero que es desertor español, que lo están persiguiendo los españoles por todas partes, de pronto sale de Rusia con ese montón de plata, con la posibilidad de ingresar al ejército ruso, con esa carta de Catalina la Grande, si no le está apoyando? Ese tipo es un espía. Claro que es un espía, dice Gustavo III de Suecia, pero cuando él dice, es un espía, agárrenlo y mándenlo entonces preso a España. Pero le muestran que puede ser un problema porque Catalina la Grande lo quiere mucho. Entonces, meterse en ese problema para Gustavo III era complicado. Bueno, Miranda llega con su cartica de recomendación, sabiendo que está en problemas, pues llega con su carta de recomendación
y está revisando la biblioteca allá en Estocolmo, en la realeza, y de pronto va pasando Gustavo III. Ah, mira, ¿quién es ese? No, ese es Miranda. Entonces, claro, él ya sabía que Miranda era este supuesto espía ruso, este tipo complicado. Él no podía atenderlo oficialmente. Entonces, Gustavo III arma algo súper divertido. Él le dice a sus hombres, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que Miranda y yo nos conseguimos por casualidad en el Salón de los Escudos. Entonces, en efecto, el encuentro de ellos se da por casualidad, una casualidad propiciada en el Salón de los Escudos. Y Gustavo III allí fundamentalmente le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿es verdad que eres un espía? ¿Qué pasa con Catalina la Grande? Claro, poco se sabe de la reunión. Se sabe que hablaron por poco más de 2 horas. Se sabe que Gustavo III se quedó un poco tranquilo en cuanto a sus objetivos, vamos a decirlo, un poco pausado, pensando que Catalina la Grande no quería en ese momento utilizar a Miranda para otros fines, pero no estaba nada cómodo Gustavo III de Suecia. Se sabe de hecho que se vuelven de nuevo a reunir Miranda y Gustavo III, pero no son amigos ni nada por el estilo. Yo creo que si hay algo que ha demostrado Gustavo III, o que queda demostrado con Gustavo III en la historia, además de ser un poco timorato, era esta cuestión de buscar los asuntos por sí mismo. O sea, pocos reyes, pocos emperadores en la época se metían tanto en los asuntos de su reino personalmente. No mandaban a un ministro. Él mismo dirigía su propio ejército. Sí, sí, o sea, esto habla mucho de él, de quién era este rey. Por eso es que no le va a parecer a ustedes extraño que él esté tan nervioso por la presencia de Miranda allí. No porque Miranda sea quien sea, no, que viene de Catalina la Grande. Ese es el problema. O sea, ¿quién es él? O sea, para Gustavo III no era creíble. Ay, que él es un estudioso que está por allí viendo cosas y quiere ver cómo funcionan las cosas aquí. Para él era un espía. Bueno, Miranda sigue por Europa, su periplo, está en Constantinopla, está en Escandinavia, va a Dinamarca. Una cosa muy interesante de Miranda aquí en Dinamarca es que él va a revisar el sistema carcelario o penitenciario danés. Él considera que existe un gran problema porque hay tanta autonomía en las prisiones que son los carceleros los que se hacen cargo de los castigos y de la prisión de los presos, lo que hace que evidentemente estén en muy malas condiciones. Hay quien dice, yo creo que esto es una exageración, pero hay quien dice que a partir de allí comenzaron a echarle más vistazo desde el Estado danés a las cárceles. Yo creo que esto es muy exagerado. Creo que Miranda no tenía ninguna posición mundial como para hacer un señalamiento tan importante. Pero bueno, eso es lo que se dice. Yo estoy obligado a ustedes a decirles lo que se dice. Bueno, Francisco de Miranda de este modo pasa por Dinamarca, vuelve a Alemania, va a Suiza y luego de esto es cuando él va a ir a Inglaterra. Como les digo, él ni loco pisa Francia ni pisa España, porque sabe que lo están esperando más bien para ponerle los ganchos. Entonces, bueno, es curioso porque Francisco de Miranda, cuando llega a Inglaterra, él busca de hablar con el Prime Minister, o sea, con el primer ministro, para ofrecerle ya planes para las provincias de ultramar. O sea, ya comienza aquí a ofrecer planes con mapas, con documentos, con cosas. Y pues mira, hay una cosa que se demuestra también. El plan se llama Miranda está... ¿Cómo? El plan se llama Maitland, para quitarle las provincias americanas a España. Al final no tiene éxito, como bien sabemos. Al contrario, él dura un tiempo esperando. Parece que William Pitt le hace un primer pago. Él esperaba pagos regulares. Aparece nada más de hacer un primer pago y se quedan con parte de sus documentos. Es un problema bien feo que hay. Y bueno, estalla la Revolución Francesa. Claro, ustedes se imaginarán que ya este hombre que hemos visto, que es Francisco de Miranda, ¿qué va a ser más llamativo para él si no le quieren dar la ayuda que quiere Inglaterra, que irse a Francia, ya que ya no están los Borbones mandando como le da la gana absolutamente? No, al contrario. Ahora los tipos hayan armado una revolución, hablan de república. Yo voy a ir para allá. Bueno,
Miranda llega a París, él no llega a París primero. Él llega, curiosamente, creo que es a Normandía, ahora mismo no lo recuerdo. Él no llega a París porque todavía él tiene alguna clase de cautela. Pero recuerden que lo estaban persiguiendo. Entonces él tiene alguna clase de cautela. Él con la carta de Catalina la Grande, él de hecho dura como 6 meses viviendo con una familia que es muy promonárquica. Es una contradicción bastante clara porque Miranda ya hablaba peste de reyes franceses. Entonces, el hecho de que él pudiera durar 6 meses viviendo con una familia promonárquica es bastante extraño. Pero es lo que pasa, ¿no? El año siguiente, en el año 92, él se aventura a ir a París. Y en efecto, sabemos que Miranda va a ser asimilado al ejército francés y de hecho va a llegar hasta general. Y de general lo van a nombrar mariscal. A ser de hecho, creo que el segundo hombre del ejército del norte francés. Va a estar bajo el mando nada más y nada menos que de Dumouriez. En Valmy, en varias batallas particularmente interesantes, Miranda va a ser hasta héroe. Él va a romper, de hecho, con Dumouriez, pues considera que Dumouriez no se está comportando correctamente en cuanto a la táctica militar. Después sabemos, no es una clase de la Revolución Francesa, es un poco complicado explicar el rollo entre jacobinos y girondinos. Miranda no es exactamente radical. Al final, Miranda va a ser encarcelado, como muchos otros. Recordar que cuando llega el terror a Francia, pues mira, hasta Danton salió, hasta Georges Danton, el gran revolucionario, salió bastante mal, salió muerto, ¿no? A Miranda también parecía todo indicar que lo iban a guillotinar. Curiosamente, Miranda, gracias a las circunstancias propias, es absuelto. Parece que a Miranda lo defiende incluso el mismo abogado que va a defender a María Antonieta, a la esposa de a la reina, la esposa de Luis XVI. Bueno, y se habla un poco, te estoy viendo entrecortado, Emilio, ¿tú me escuchas? Porque te veo entrecortado, no sé si escucho perfectamente, ahí. César. Bien. Tu imagen está como detenida. Bueno, sabemos lo que pasa con la Revolución Francesa, después del terror, después van a pasar una serie de hechos que van a hacer que muchos hombres, vamos a llamarlos puristas o fundamentalistas, como Francisco de Miranda, consideren que la Revolución Francesa más bien está obrando en contra de sus fines. Y pues vamos a llegar luego al 18 de Brumario a el establecimiento de, vamos a llamarlo el bonapartismo. Antes de eso, Miranda ya en el año 98 se va a Inglaterra. Él vuelve a Inglaterra y nuevamente le interesa mostrar planes para lograr la liberación de estos territorios, ¿no? De nuevo vuelvo otra vez a estas conversaciones. Curiosamente, claro, ya estamos hablando que habían pasado muchos años. En el año de 1799 le escribe Juan Manuel de Cajigal, su gran amigo. Y bueno, su gran amigo Juan Manuel de Cajigal le dice que ha sido exonerado de los cargos. Es decir, de esos cargos que vienen desde hace tantos años de contrabandista, de tener material prohibido, pues ahí lo exoneran. Eso poco se dice, porque se considera que esto era como una especie de plan para que pisara territorio español. Ya estamos hablando de la época de Carlos IV, ya había fallecido don Carlos III. Pero también era muy poco probable pensar que porque Cajigal le escribiera en el año 99, ya Miranda iba a cambiar las cosas. Ya Miranda llevaba tantos años peleado con los españoles, ya no iba a ver. Entonces esto es más bien como a fines de resolver un caso judicial pendiente. Bueno, este es Francisco de Miranda, entonces, que vamos a ver en los años posteriores, vamos a ir redondeando un poco para llegar a la parte que ustedes quieren escuchar, que es la parte de la Primera República, que sí, vamos a redondear un poco. Este es el Miranda que va a buscar que le den apoyo fundamental los británicos. Sabemos que se va a llevar cada vez más desencuentros con los británicos, sobre todo porque se va a establecer la gran figura de Napoleón Bonaparte. Y para los franceses, para los ingleses, será complicado entrar en guerra con España cuando más bien necesitaban todos estar en contra de Napoleón. Entonces, para Miranda, obtener el apoyo de los ingleses en esta época va a ser muy complicado.
Por su parte, Miranda ya va a ir durante el inicio del siglo XIX a obtener apoyo en Estados Unidos, no vamos a llamarlo del ejército como tal. Miranda va a obtener la posibilidad de comprar un barco, que le va a poner el nombre de su hijo, el barco Leander, el nombre de su hijo Leandro en inglés, Leander, y va a conseguir la posibilidad de, creo que llegó con 2 barcos más y con marineros de una buena talla norteamericanos, de hecho. No eran marineros precisamente los más, sí, no eran oficiales, eran realmente marineros un poco mal vistos. Por esa época se habla un poco del carácter de Miranda, y se los quiero leer, ¿no? Para que puedan entender qué pasaba con Miranda ya en esta época. Su flaco principal parece haber sido esa debilidad a la que pocos hombres escapan. Le gustaba estar a un lado y hablaba de sobre de sí mismo. Su vida, sus sufrimientos, sus acciones surgían sin cesar en la conversación, en la cual con demasiada frecuencia era el único en hacerse oír. Además, a consecuencia de una disposición natural estimulada por la manía filosófica dominante en el siglo XVIII, se expresaba a veces con un tono solemne y bastante desapacible. Parece siempre estar a caballo sobre los grandes principios, o bien en la cátedra predicando la moral como él la entiende, porque es un moralista o más bien un moralizador. El defecto más enojoso del carácter de Miranda es una impulsividad que le conduce a actos irreparables hacia sus colegas y subordinados, y de la cual conoceremos los efectos durante su residencia en Francia y posteriormente. Es hombre eminentemente autoritario, agresivo, dominador, que no soporta iguales a su lado, que no puede tolerar la contradicción. Con apariencias amables, es positivo y sombrío, nota el general Servier. El cronista del Leander nos hace asistir a los frecuentes incidentes sobrevenidos en el año 1806 entre Miranda y el capitán Lewis, por cuestiones relativas al mando y a la disciplina, porque el capitán era orgulloso y obstinado y el general violento e inflexible. Cuando su excelencia tiene una idea, es como un río, no retrocede. Ni la razón ni los hechos consiguen convencerle. Esto refiriéndose a Miranda. Y entre el venezolano y el norteamericano, se trataba de saber quién gritaría más alto. Un día que un oficial de ingenieros se quejaba de que el equipaje estuviese condenado a trabajar sin recibir sueldo, Miranda le ordenó callarse. Como el equipaje no obedeciese enseguida, el oficial, el general le agarró por el cuello, le derribó sobre la regala y le abofeteó, diciéndole: bribón, cállese, usted no tiene aquí derechos, usted debe obedecer. Ese fue Francisco de Miranda. Entonces, claro, era un hombre muy ilustrado, chévere, muy todo lo que se señala, pero Miranda era profundamente autoritario, era violento, era impulsivo, y por toda esta epopeya que yo les he contado, que había sido su vida anteriormente, vivía hablando de sí mismo y le encantaba que lo adularan. O sea, claro, su vida había sido interesantísima. Entonces, por lo tanto, él consideraba que tenía la gente que, Miranda, qué maravilla contigo, ¿no? Esto que les he hablado es acerca de Miranda y el viaje del Leander. Y les he citado parte incluso de lo que dice el cronista del Leander. Luego estamos viendo cómo era en efecto Francisco de Miranda. Sí, por allí dicen que militar, sí, era bastante autoritario, se comportaba como militar. Y mucho más de la época. Estamos hablando de un hombre que se formó en el siglo XVIII. Era profundamente autoritario, profundamente agresivo, ¿no? Bueno, Francisco de Miranda va a venir para acá, va a ser rechazado por Ocumare, luego creo que es en Trinidad que él puede otra vez buscar más tropas y más armas, consigue otros barcos, es apoyado y viene entonces a invadir a Venezuela en el año 1806, cuando sabemos que en efecto no logra absolutamente nada. Hablaban de él que era un hereje, que Francisco de Miranda... Sí, exacto. Cuando llega, porque es uno de los hechos patrios en Venezuela, la primera vez que él coloca el pabellón. Miranda, yo creo que él tiene un mal cálculo en este momento. Estamos hablando que Miranda se había ido de Venezuela antes de sus 20 años. Luego, ya estamos hablando del año 1806. Miranda tiene
56 años. O sea, ha pasado casi 40 años fuera de estos territorios. Nadie lo conoce. O sea, él puede conocer a los principales optimates, a las principales personas, pero el pueblo, ¿quién va a saber quién es Miranda? O sea, no sabe. Y si sabe, dirán que es un hereje, que es un masón, que es un malhechor de eso, es un rufián, un pirata. O sea, cualquier clase de cosas dirán de Miranda. Entonces, también se ha pretendido socavar el venezolanismo diciendo, ay, es que nosotros rechazamos a Miranda, qué malos somos. Pero es que cualquier pueblo en esa situación, siendo que éramos España, pues evidentemente este hombre que era un forajido de España desde el año 1683-84, pues claramente tú lo ibas a rechazar, por supuesto, ¿no? Miranda, ese va rápido después de este intento, creo que pasa a Trinidad, creo que es a Trinidad que pasa, y después se va otra vez a Inglaterra. Se va otra vez a Inglaterra y se queda allí, ¿no? Bueno, ese es Francisco de Miranda antes de la Primera República de Venezuela. Ya lo vieron, ya vieron el hombre que era, vieron que era un hombre de carne y hueso, tenía características muy interesantes, era muy útil, era muy caballeresco, era un hombre muy buen político, sabía hacerse sentir, sabía agradar a las personas, pero también hemos visto sus flacos principales. Era un hombre eminentemente autoritario, eminentemente ególatra, eminentemente agresivo, ¿no? Y esto no mejora con la edad. O sea, ya tú tienes 56 años y has hecho todo esto, pues tú pretendes como que la gente esté muy conforme contigo, ¿no? O no te contraríen. Sabemos que se va entonces a Inglaterra, se queda allá. Yo creo que ya Miranda no... Él seguía en contactos con revolucionarios de esta parte del mundo, gente que pensaba de esta manera, pero ya estaba ya con su ama de llaves que le había hecho muchachito, con Sarah Andrews. Sarah Andrews lo idolatraba, Sarah Andrews adoraba a Miranda. Bolívar, y bueno, atrás, al principio también. ¿Cómo? Que Bolívar también era uno de los que lo admiraba al principio. Claro, yo diría que Bolívar, yo lo he dicho, por aquí está grabado y lo voy a repetir. Yo diría que Bolívar tenía como una especie de álbum de barajitas de Miranda. Ustedes saben ese panini que se vende por allí a veces. Sí. Bueno, los jóvenes caraqueños tienen un álbum de barajitas. Ay, míralo aquí en la Revolución Francesa. Mira, ay, aquí con la norteamericana. Ay, míralo con Catalina la Grande. Es que lo admiraban, claro. Es que la vida del tipo había sido interesantísima, por Dios. Pero, una vez más insisto y les pido que lo puedan comprender, que se pongan en el contexto del personaje. Este hombre ya va a los 60 años. Ya no es poca cosa. Lleva parte de su vida intentando llegar a liberar estos territorios. Se ha peleado con los ingleses varias veces porque le han ofrecido venir para acá y después se echan para atrás. Entonces, bueno, de hecho hay una parte que no podemos tampoco mencionarla muy rápido, o sea, por el contexto, tenemos muy poco tiempo. Pero incluso cuando él tiene uno de esos grandes planes con William Pitt a último momento le dice que no, que más bien va a hacer una expedición en contra de los franceses, que él tiene un puesto también como oficial, y le dice, pana, yo no llevo todo ese tiempo esperando para ir a liberar a la provincia de Ultramar, pero entonces ahora que tú me digas que vamos a ir a pelear con mis antiguos compañeros de armas, yo no voy a ir nada, o sea, tú te abusador, básicamente algo así le dijo, mira. Bueno, recordamos entonces qué pasa. 1808, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica. Napoleón Bonaparte impone llama a los Borbones que se están peleando, Carlos IV y Fernando VII, los llama al País Vasco francés en Bayona, hace que Fernando VII abdique de nuevo en nombre de su papá la corona, hace que Carlos IV abdique en nombre de la Casa Bonaparte y Napoleón nombra entonces rey de España a su hermano José Bonaparte, que pasa a llamarse José I de España. ¿Ok? Una de las razones por las cuales se le llama José Bonaparte Pepe Botella es porque de las primeras cosas que hizo José Bonaparte fue quitar un impuesto particularmente alto sobre las bebidas espirituosas. Entonces, claro, asociaron inmediatamente a José Bonaparte con la se llama botella, porque la gente, bueno, al estar más barato el licor, pues fue a celebrar. Okay. Sabemos entonces que al existir este problema, el hecho de que Francia invade España y coloque allí en el trono a un Bonaparte, hace que se constituyan juntas
Y en este caso en Venezuela armamos la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, nuestro señor y rey. Bueno, estamos cuidando el trono a Fernando VII y mandamos varias delegaciones, una a Inglaterra, una a Estados Unidos, para buscar el reconocimiento de ellos mientras estamos en este problema aquí. Simón Bolívar pone el barco, pone la plata para ir a Inglaterra, su hermano Juan Vicente pone la plata para irse a Estados Unidos. Bolívar se va a ir, Juan Germán Rocio es el jefe de Relaciones Exteriores de la época, y a él le parece espantoso mandar a Bolívar solo, que ese era un cabeza caliente de primera, tenía 20 y tantos años Bolívar. Entonces Rocio lo manda con Andrés Bello, que tiene un año más que el Libertador, pero ha sido secretario de Rocio, y como no se fía de estos veinteañeros, manda con ellos a Luis López Méndez, que es un viejo funcionario que tiene sus 50 y tantos años. Se van ellos a Inglaterra. Claro, la instrucción es, no vayan a hablar con Miranda, porque si estamos diciendo, si el 19 de abril del año 1810 dijimos que éramos leales a Fernando VII y que le estábamos cuidando el trono, ¿cómo vamos nosotros a traernos a Francisco de Miranda, que llevan décadas persiguiéndolo? Esto es una contradicción. Bueno, Bolívar, que era como era, lo primero que hace es llegar a Londres es ir a buscar a Miranda. Claro, ¿no? Aquí ya se habla de que Bolívar demostró una admiración increíble por Francisco de Miranda. Miranda no... Recordarán ustedes del inicio que Miranda tenía muy malos recuerdos de la provincia de Venezuela, porque a su padre lo habían humillado los mantuanos, ¿no? Considerándolo un canario de inferior ralea. Bolívar era mantuano. Bolívar estaba emparentado con todo lo que habían humillado al papá de Miranda. Entonces, poco va a querer Miranda a Bolívar. Curiosamente, Miranda se lleva muy bien con Andrés Bello, porque Andrés Bello es un muchacho que no viene de una élite y es muy, muy bien leído. Entonces, Andrés Bello, de hecho, se va a quedar en la casa de Miranda junto con Luis López Méndez, y Andrés Bello va a disfrutar particularmente la biblioteca de Miranda, biblioteca gigantesca. Entonces, imagínense ustedes a Andrés Bello metido en esa casa. Esto sí es un niño llegando a Disney. O sea, wow, ese montón de libros que no se pueden leer aquí, y él llega y los ve todos. Es una cosa maravillosa. Y esas cosas interesantes es que Bolívar invita a Miranda a venir. Bolívar se viene adelante, y después cuando Miranda llega, no se tiene realmente no se tiene una opinión que haya sido, ¿cómo les explico? Que sea unánime al respecto. Pero yo creo mucho en la tesis de que Francisco de Miranda, cuando llega al puerto de La Guaira, como él le gustaba ser como era, él se va con el uniforme de mariscal francés. Es una cosa interesantísima, ¿no? Yo me imagino... Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué hacemos? Seguimos y porque yo me imagino que la gente que va a hacer preguntas sobre la primera república. Si quiere vamos a cortarlo ahorita y seguimos, porque quedan 10 minutos de live. Vamos, entonces tenemos tres partes entonces. Sí. La primera parte, Miranda como funcionario español, o Miranda el oficial español. La segunda parte es Miranda el perseguido. Y ahora la tercera parte va a ser Miranda y la Primera República, que es la parte final. Vale, perfecto. Bueno, venimos ahora, amigos. No se vayan. Ya volvemos.